Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Prólogo. Alarma a todo volumen. Atención a todo el personal. Evacuación de emergencia. Brecha de virus. Código rojo. Protocolo de contención activado. El laboratorio estaba sumido en un silencio inmenso, roto solo por el aullido de la alarma y el pulso de luz roja. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, retorcidos y destrozados hasta quedar irreconocibles. La sangre cubría las paredes. Cuanto más miraba por el pasillo, más cadáveres había, y cerca de la salida, los cuerpos vestían equipo táctico negro. Había armas esparcidas por el suelo, con los cargadores vacíos. Casquillos percutidos cubrían las baldosas. Al final del pasillo, una puerta destrozada. Más allá se oían gemidos apagados, disparos y el crujido de algo rompiéndose. El mundo se había derrumbado. Una catástrofe global había consumido la Tierra. El clima había cambiado, no lo suficiente como para exterminar toda la vida, pero sí lo suficiente como para dar paso a un nuevo enemigo. El hongo Cordyceps había evolucionado, ganando resistencia a los cambios de temperatura y aprendiendo a sobrevivir dentro del cuerpo humano. Hora tras hora, tomó el control hasta que el huésped obedeció a un solo instinto: contagiar a otros. Los primeros casos aparecieron poco después del inicio del calentamiento, incidentes aislados con síntomas leves. Los científicos se apresuraron a estudiar la infección para crear una vacuna, pero la propagación fue demasiado rápida. Los brotes estallaron por todo el país, incluso dentro de los mismos laboratorios que supuestamente debían encontrar una cura. En el laboratorio Helix, estalló uno de estos brotes, propagándose sin control. Se inició un protocolo de contención. Un equipo de respuesta rápida llegó en cuestión de minutos, sellando las salidas y destruyendo todo lo que se movía. Pero ni siquiera ellos pudieron resistir la infección. Solo unos pocos escaparon. El resto nunca logró salir. Horas después, algunos de los cuerpos que yacían inmóviles comenzaron a contraerse. Al principio débilmente, luego con más violencia. Uno a uno, se levantaron, atraídos por una señal invisible, y se arrastraron hacia la puerta rota, siguiendo el camino de los infectados que habían escapado. Solo un cuerpo permaneció intacto, sin destrozar. La figura presentaba heridas profundas, carne mordida en los brazos y marcas de mordiscos cerca del cuello. Una máscara de gas le cubría la mayor parte del rostro. Y entonces abrió los ojos de golpe. Un jadeo agudo y aterrorizado. Se incorporó de repente, observando la habitación. Respiraba entrecortadamente. La confusión y el pánico nublaban sus pensamientos. Se miró. Las heridas de la mordedura se habían cerrado, dejando solo cicatrices ásperas. Vio una escopeta en el suelo, cerca. Deslizándose entre la sangre, se arrastró hasta ella, revisó la recámara. Solo quedaban unos pocos cartuchos. Cargó uno, se levantó lentamente y observó la carnicería a su alrededor. Por un instante, se quedó allí parado. Luego se dirigió a la salida. Pasando con cuidado por encima de los restos, atravesó la puerta destrozada hacia la cegadora luz del día. El complejo de laboratorios estaba rodeado por una alta valla con alambre de púas. Las puertas estaban abiertas de par en par. A lo lejos, más allá de los campos, vio hordas de infectados, innumerables siluetas que se dirigían hacia la ciudad. Sin dudarlo, se dio la vuelta y echó a correr, dejando atrás el laboratorio inerte. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 2. No es un buen día 1. Mis piernas me llevaban solas hacia adelante, a cualquier lugar que pudiera ver. No podía calmarme, no podía recomponerme. ¿Qué demonios pasó? Y exhalé. Lo último que recordaba era estar tumbado en una cama de hospital. Y entonces, abrí los ojos y me encontré en medio de una pesadilla. Estaba literalmente tumbado sobre los restos de alguien, en un cuerpo que no era el mío. Al despertar, recuerdos extraños me invadieron la mente. No era mi vida. Fui recluta de una fuerza especial creada para combatir a los infectados. Tras la amenaza del nuevo parásito, la creación de estas unidades fue más una forma de calmar a la población que una solución real. Aún así, éramos una formación completamente armada, aunque todos sus miembros provenían de diferentes orígenes. Algunos policías, algunos miembros del SWAT, algunos militares. El laboratorio Helix era uno de los sitios del programa de investigación de Cordyceps. Cuando llegó una señal de socorro desde allí, nuestro equipo fue enviado a limpiar. Esperábamos encontrarnos con infectados, pero no, eso.
Fue como si nos hubieran atraído al interior, y luego nos rodearon por todos lados. Nos abrimos paso, pero no había escapatoria. El escuadrón fue aniquilado casi por completo. Mantuvimos la línea hasta el último momento, contraatacando hasta que la formación se rompió. Todo se convirtió en caos. Gritos, sangre, fogonazos y luego oscuridad. Recuerdo que 3 infectados me atacaron a la vez. Sus uñas desgarraron mi uniforme y sus dientes se hundieron en mi carne. Lo último que sentí fue un dolor insoportable y algo que me arañaba la mente. Esos fueron los últimos momentos de Víctor. Y entonces desperté en su cuerpo, sin entender dónde demonios estaba ni cómo seguía viva. Tenía la ropa rasgada, el cuerpo lleno de cicatrices, pero las heridas ya habían sanado, como si hubieran pasado meses. Tras escapar de ese maldito laboratorio, casi me desplomo de cansancio. Solo quería alejarme lo más posible. Al llegar al límite del bosque, finalmente me detuve junto a un árbol, me arranqué la máscara de gas y exhalé con fuerza, jadeando y tratando de controlar la respiración. Hacía siglos que no corría así. Supongo que me estoy haciendo viejo y ya me habría muerto de cansancio. Al revisar mi cuerpo, me di cuenta de que las heridas habían desaparecido. Solo quedaban cicatrices finas y pálidas, como rastros de quemaduras antiguas. Debí de haber estado inconsciente solo unas horas. Entramos al edificio tarde en la noche. Ya era casi mediodía. Habían pasado al menos 12 horas. Maldita sea. ¿En qué estás pensando?, murmuré. Mira en qué mierda te has metido. Y entonces me di cuenta. Hongo Cordyceps. Recordé que había un juego llamado The Last of Us. Es curioso, nunca lo jugué. Solo veía reseñas y resúmenes. El trabajo siempre me lo impedía. Nunca pensé que me arrepentiría de eso. El mundo se derrumba. La gente está desesperada por encontrar la salvación. Una vacuna. Pero todos los esfuerzos siguen fracasando. No hay esperanza. Cada vez menos creen en ella. Bandas de asaltantes atacan a los viajeros, a veces usándolos como alimento. Las zonas militares se convierten en campamentos casi esclavistas. Hordas de infectados arrasan territorios bajo el control del parásito. Ese es el brillante futuro que me espera. Finalmente, recuperando el aliento, intenté recordar dónde estaba. El laboratorio Helix estaba a solo 10 kilómetros del pueblo más cercano. Quizás había pequeños asentamientos cerca que no recordaba con exactitud. Pero ir allí sería más seguro que entrar a una gran ciudad. Después del brote, las ciudades eran un caos. Necesitaba tiempo. Tiempo para recuperarme y decidir qué demonios hacer. La base de nuestra unidad estaba ubicada a las afueras de la ciudad. Allí entrenábamos, realizábamos simulacros y ejercicios de combate. Era una especie de zona de contención, lejos de miradas indiscretas, pero lo suficientemente cerca como para responder con rapidez cuando era necesario. Me sorprendía pensando que no podía separar mis recuerdos de los de Víctor. Él nació y creció aquí. Sus padres eran inmigrantes que vinieron buscando una vida mejor. Víctor eligió el camino militar. Quería servir, proteger y, a decir verdad, se le daba de maravilla. Por eso lo eligieron para el grupo de trabajo encargado de los brotes de infección. Esas unidades se crearon durante las primeras etapas de la epidemia. Pequeños escuadrones móviles. No eran muchos, pero el gobierno creía que eran suficientes para contener la infección. Qué equivocados estaban. El primer brote apareció en Texas y, día a día, se extendió por todo el país hasta arrasar todos los estados. No tardó ni una semana. Después de revisar mi equipo, me levanté y decidí dirigirme a la base. Mi mirada se detuvo un instante en las cicatrices bajo la tela de mi uniforme. Un verdadero misterio. Pero la verdadera pregunta era cómo demonios había acabado allí. Tuve que caminar casi 6 millas. Estaba cansado, pero el cuerpo aguantó. Estaba entrenado, construido para soportar cosas mucho peores. Base Trabajador, 4. Antiguamente era una prisión. Posteriormente se convirtió en un recinto militar. Cuando las autoridades decidieron que era demasiado peligroso mantener a los reclusos tan cerca de la ciudad, demolieron una parte y entregaron el resto a las fuerzas especiales. Había campos de tiro, armerías, campos de entrenamiento, pistas de obstáculos, todo lo necesario para preparar a soldados de todos los niveles. Imagen 5. Al acercarme, noté un silencio anormal. Normalmente, este lugar estaba lleno de ruido. Órdenes gritadas, disparos y el zumbido de la actividad constante. Un guardia solitario estaba junto a la puerta. Me vio casi al instante y, sin dudarlo, levantó su rifle. ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
Gritó. Levanté mis manos. Soy yo y Víctor, dije con la garganta seca y la voz entrecortada. No bajó el arma. Quizás tenía la cara cubierta de tierra y sangre seca. O quizás simplemente no podía creer lo que veía. ¿Víctor? Su voz temblaba de incredulidad. Por los recuerdos de Víctor, lo reconocí como James, uno de los guardias de la base. Solía trabajar por turnos en el perímetro. ¿Qué demonios pasó en el laboratorio? Gritó James, sin dejar de apuntarme con el rifle. Perdimos todo contacto con tu equipo. Nos tendieron una emboscada, susurré. No sobrevivieron muchos. No sé dónde están los demás, llegué aquí a pie. James se congeló por un momento, luego agarró su radio. Base, aquí el punto de control 1. Uno del escuadrón del capitán Norton acaba de aparecer. ¿Hay algún signo de infección? Dijo el coronel Simmons, comandante de la base. Había dirigido estas instalaciones durante más de una década, un hombre de acero, acostumbrado a mantener el orden a toda costa. No, señor, respondió James. Parece lúcido. Solo sucio y exhausto. Tráiganmelo, ordenó Simmons secamente. Quiero un informe completo sobre Helix. Sí, señor, confirmó James y me hizo un gesto para que lo siguiera. Entramos. La base se sentía inquietantemente vacía. El parque móvil estaba desierto, sin un solo vehículo a la vista. Normalmente habría transportes para los escuadrones de entrenamiento, camiones blindados, vehículos tácticos indistintivos. Ahora, silencio. Imagen 1. Esta base había servido como centro de entrenamiento para unidades especiales. Los soldados venían aquí para prepararse para desplegarse en zonas vulnerables, despejando áreas infectadas, asaltando edificios ocupados y capturando objetivos de alto valor. Así que, además de nuestro propio equipo, muchos otros habían estado estacionados y entrenados aquí. El puesto de mando no estaba mejor. Solo quedaban unas pocas personas, principalmente operadores de radio, técnicos y personal de comunicaciones, que coordinaban las defensas de la ciudad. El coronel Simmons, de pie junto a la consola principal de radio, daba órdenes con expresión sombría mientras observaba las pantallas de vigilancia. Los monitores mostraban una pesadilla. La ciudad sumida en el caos, incendios descontrolados, edificios en ruinas, destellos de disparos iluminando las calles. Los infectados vagaban libremente, mientras los militares luchaban por mantener el perímetro, desplegando armamento pesado para contenerlos. Informe, soldado, ordenó Simmons sin darse la vuelta. El barrido empezó sin problemas, dije con la garganta seca. Pero cuanto más nos adentrábamos en el complejo, menos infectados encontrábamos. Era como si nos estuvieran atrayendo. Luego nos tendieron una emboscada por todos lados. Casi todos murieron. No sé quiénes sobrevivieron ni dónde están. Simmons guardó silencio un buen rato. Solo el siseo de la radio y el crujido de la estática llenaban la habitación. Parece que no veremos una vacuna pronto, dijo finalmente en voz baja. Tendremos que hacerlo a la antigua usanza. Plomo y fuego. Es la misma maldita historia en todo el país. Una cura lo habría cambiado todo. Ahora, quién sabe si algún día tendremos una. Finalmente, apartó la mirada de los monitores y se giró hacia mí. Un hombre de unos 50 años, todavía erguido, con la complexión de un soldado. Lo hiciste bien, hijo, dijo, extendiendo la mano. Descansa un poco. Mañana irás a la ciudad. Ahora cada soldado cuenta. Extendí la mano para estrecharle la suya, pero su agarre se apretó de repente, con fuerza y aplastándome. Con un movimiento rápido, me atrajo hacia sí y me apuntó directamente a la frente con una pistola. ¿Estás infectado? Preguntó el coronel con frialdad. ¿Te mordieron? No, dije rápidamente. Me rompí la ropa al salir y se me enganchó algo, eso es todo. Casi había olvidado cómo debía de haberme visto desde fuera. Los recuerdos me hicieron creer que la base era el lugar más seguro y confiable que quedaba. Llegué aquí sin pensarlo dos veces. Tenía la cabeza hecha un desastre. Ni siquiera me di cuenta de lo sospechoso que debí de parecer. Llévenlo a la enfermería, ordenó Simmons. Revísenlo a fondo y enciérrenlo. Si está infectado, lo sabremos mañana. Si no, denle el alta. Sí, señor, respondió uno de los soldados. Bajo vigilancia, me escoltaron hasta el ala médica. El doctor examinó mis heridas y estaba claramente confundido por lo que vio. No había constancia de ninguna cicatriz en mi expediente, y cuando me preguntó de dónde eran, solo pude decir que no lo sabía. Lo único bueno fue que me dejaron lavarme y me dieron ropa limpia. Después de todo lo sucedido, estaba completamente agotada.
La celda donde me encerraron era pequeña, de esas reservadas para quienes habían infringido normas graves o cometido delitos, una sala de espera antes del traslado. Una camilla metálica con un colchón delgado estaba contra la pared. Pero no me importó. Estaba tan agotada que me desplomé en la cama y me quedé dormida casi al instante. Imagen 1. En mi sueño, parecía que todo lo que había pasado hoy era solo una extraña y prolongada pesadilla. En cualquier momento despertaría en una cama de hospital, listo para otro día de rutina. Alarma, sirenas. Pero el sueño se convirtió en una aterradora realidad. Me levanté de un salto de la cama y miré a mi alrededor. La base estaba en alerta. La única ventana estaba en lo alto, cerca del techo. Agarrándome del borde del marco, me levanté. A través del cristal empañado, vi soldados infectados por el caos corriendo por el complejo. Quedaban pocos supervivientes, y solo se oían disparos ocasionales en el exterior. Oye. Déjame salir. Puedo ayudarte. Grité, dándome cuenta de que si no salía ya, estaría atrapado aquí para siempre, muerto de hambre, rodeado de infectados. Mi guardia no estaba a la vista. Al principio, parecía que no había nadie cerca. Entonces oí pasos fuertes fuera de la puerta, seguidos de ruidos de forcejeo. Un soldado irrumpió en la habitación, pero un infectado se abalanzó sobre él al instante, clavándole los dientes en el cuello. ¡Ah! Gritó, retorciéndose de dolor, intentando levantarse y luchar contra el infectado. Pero la criatura, presa de la locura, le clavó los dientes en la cara, arrancándole trozos de carne. Forcejearon durante varios minutos antes de que mi guardia finalmente se calmara. El infectado giró lentamente la cabeza hacia mí. Era el primero que veía tan de cerca. No quedaba rastro de humanidad en sus ojos. Las pupilas estaban pálidas, y algo parecía arrastrarse bajo la superficie. Sus extremidades se sacudían y se retorcían como si fuera una marioneta movida por hilos invisibles. Imagen 1. Con una fuerza inhumana, se estrelló contra los barrotes que nos separaban, una y otra vez, intentando alcanzarme. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre corriendo por mis oídos. Mis ojos se posaron en la funda que el soldado infectado llevaba en la cadera. Había una pistola. Mierda, mierda, susurré, temblando. Mis dedos apenas me obedecían, sentía las rodillas débiles. No tenía muchas opciones para actuar. Respirando entrecortadamente, agarré el brazo extendido del infectado y tiré con todas mis fuerzas, sujetándolo para que no se moviera. Su otra mano me arañaba, intentando rasgarme la ropa. Con una mano lo retuve y con la otra, alcancé la funda. Me temblaban los dedos, pero finalmente desaté la correa, saqué la pistola y le apunté directamente a la cabeza. Cañonazo. La criatura se quedó paralizada. Su cuerpo se retorció, luego se desplomó y se deslizó al suelo. Me quedé allí, respirando con dificultad, mirando el cadáver. En las películas, nunca había parecido tan aterrador. En la pantalla siempre parecía distante, irreal. En realidad, era algo completamente distinto. Necesitaba salir. La puerta seguía cerrada. El guardia muerto que yacía cerca debía tener la llave, pero ahora estaba tendido en un charco de sangre, demasiado lejos para alcanzarlo. Entonces el cuerpo del guardia se estremeció. Empezó a moverse. Oye, y respiré, la incredulidad me apretaba el pecho. Ya no era él mismo. El hongo se había apoderado de él. El infectado sacudió la cabeza de forma antinatural y me miró fijamente. ¡Ay! Se abalanzó contra los barrotes, golpeándose la cabeza contra el metal. Reaccioné instintivamente, levanté la mano y disparé sin apuntar. La bala le dio en el cráneo y se desplomó. Sin perder un segundo, metí la mano entre los barrotes y registré sus bolsillos. Mis dedos finalmente encontraron un juego de llaves. El llavero tintineó suavemente. Elegí la correcta, la introduje en la cerradura y la giré. La cerradura hizo clic. Los dos cadáveres apoyados contra la puerta de la celda dificultaban abrirla, pero lo logré. La sangre manchó el suelo cuando salí y agarré la pistola de repuesto del guardia de su cinturón. Moviéndome lentamente, me acerqué a la puerta exterior y salí. Algunos cuerpos yacían inmóviles sobre el asfalto. Si estuvieran infectados, no se levantarían. Pero si alguno se hubiera transformado tras morir, eso lo cambiaría todo. A lo lejos, aún se oían disparos y los gruñidos guturales de los infectados. Cerca del centro de mando, los supervivientes aún resistían. No pensé mucho. Huir a ciegas o intentar escapar de la base sería un suicidio. Tenía que averiguar qué estaba pasando en el resto del país. El puesto de mando era el único lugar que podía decírmelo.
Mientras la electricidad y las comunicaciones siguieran funcionando, los sistemas autónomos durarían unos meses más. Luego, uno a uno, fallarían y la civilización caería con ellos. Agachado, corrí por el patio, buscando armas entre los cuerpos. Un soldado tenía un rifle AR-15. Revisé el cargador, que estaba casi vacío. Saqué 2 repuestos de su chaleco, cargué uno y metí el otro en el bolsillo antes de dirigirme al edificio de mando. No debían quedar muchos infectados en la base. Había visto unas 20 personas allí antes. La mayoría debió de haberse convertido, y al resto probablemente los pilló desprevenidos en los primeros minutos. Me detuve en la entrada y miré dentro antes de entrar. Las luces seguían encendidas, incluso de noche. Dentro, reinaba un silencio inquietante. Un silencio sepulcral. Revisé cada rincón con atención y subí las escaleras. Allí estaba la sala de comunicaciones. Los cadáveres de los infectados ya cubrían el hueco de la escalera. La sangre corría por los escalones, obligándome a moverme despacio y a tener cuidado. KH y un débil gemido rompió el silencio. Levanté mi arma y apunté hacia el sonido. Nota. El hongo es un parásito. Su objetivo no es matar al huésped, sino propagarse. Por eso, los infectados actúan por instinto. Buscan a los vivos para transmitirles las esporas. Si una persona recibe una picadura en el cuello o la cabeza, la infección se propaga en cuestión de minutos. Incluso si muere, el hongo reanima el cuerpo y lo hace mover. Una picadura en el torso se propaga durante varias horas, pero si el huésped muere primero, el hongo también muere. Una picadura en una extremidad puede tardar un día entero. La infección a través de alimentos como la harina contaminada es la más lenta, dependiendo del sistema inmunitario de la persona. Así es, según tengo entendido, cómo funciona el hongo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 3. Protocolo. Desnudo. Para cuando llegué al piso superior, había muchos más cuerpos. El suelo estaba empapado de sangre, y en medio de la habitación yacía un cadáver destrozado, como si una jauría de animales salvajes lo hubiera destrozado. El coronel estaba sentado a la mesa junto a la estación de comunicaciones. A sus pies yacía el cuerpo de un infectado, y una pistola se aferraba a sus manos ensangrentadas. Sus pupilas se clavaron en mí. Estaba vivo. ¿Alguien más sobrevivió? Preguntó con voz áspera, obligándose a fijar la mirada en mí. ¿Eres tú? De todos los de la base, tú eres el que sobrevivió. Parece que no te infectaste. Tosió y escupió sangre. Tenía las manos mordidas. También se veían marcas de mordeduras en su hombro. La situación es un desastre, continuó el coronel. La comida, esa es la principal fuente de infección. Todos los que comían las raciones civiles se infectaron. El mando rastreó el origen. La harina. Para cuando quedó claro, ya era demasiado tarde. Algunos miembros del personal ya la habían consumido. Los que vivían de las raciones militares no se infectaron. ¿Quién hubiera pensado que por unas malditas donas nos derrotarían? El coronel sonrió amargamente y tosió más sangre. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Pregunté, aunque ya sabía que estaba infectado y no podía hacer nada. Ya no, respondió, respirando con dificultad. He visto lo que hace la infección. No tengo remedio. Intentó ponerse de pie y no lo logró. Mi cuerpo no me obedece. Siento que pierdo el control. Escuche atentamente, soldado. Tengo una orden para usted. Ayúdeme a transmitir las nuevas órdenes a las fuerzas militares de la ciudad. El mando no envió la orden a las unidades a tiempo. Parece que los infectados también las alcanzaron. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Toma los auriculares de la mesa. Ponlos en el canal 2, murmuró el coronel, apenas audible. Cogí los auriculares, me los puse, sintonicé las comunicaciones y cambié al canal 2. Comando al cuartel general, ordene a todas las unidades que se replieguen, graznó el coronel, moviendo los labios con dificultad. Se lanzará un ataque aéreo sobre la ciudad. Exactamente a las 9. Repito la orden, todos, replieguen. Cuando terminó, su voz se fue apagando y su cabeza se desplomó, sin vida. Lo observé, sintiendo el frío extenderse por mi cuerpo. Entonces miré el reloj. Las 6 de la mañana. 3 horas para el ataque. ¿Cómo se había ido todo al garete tan rápido en la ciudad? Los informes impresos y los despachos de las unidades estaban sobre la mesa. Los revisé. Casi todas las unidades se habían visto obligadas a retirarse. Los infectados habían roto las líneas. Quienes comieron de suministros civiles en lugar de raciones resultaron estar infectados. El pánico entre los civiles se había convertido en locura.
La gente atacaba a quienes intentaban protegerlos, se apoderaba de armas y mataba soldados. El instinto de supervivencia los había despojado de todo lo humano, dejando solo caos y desesperación bestial. ¿Y cómo se mantiene una ciudad cuando incluso tus camaradas se infectan y te atacan? Los militares intentaron contener el flujo de refugiados, pero las barricadas no sirvieron de nada. La ciudad se había convertido en una pesadilla de pánico, sangre, gritos y disparos. La cordura se desmoronó para todos los que aún respiraban. Tuve que irme. Era la única decisión correcta. Arca, el coronel, inmóvil, dio una leve señal de vida. No lo dudé. Me eché el fusil al hombro y le disparé varios tiros en la cabeza. Me colgué el rifle de asalto a la espalda, saqué la pistola, revisé el cargador y me dirigí a los almacenes. Necesitaba reabastecerme. Comida, munición, todo lo que pudiera llevar. 3 horas eran más que suficientes. Corrí al almacén y abrí la puerta. Dentro, pulsé el interruptor y se encendieron las luces. El lugar estaba casi vacío. La mayoría de los suministros y armas ya habían desaparecido, por razones obvias. Encontré un par de escopetas en los armarios de armas. Cogí una Benelli M4 Super 90, la misma que había usado para asaltar el laboratorio. La había llevado una vez, y me la habían quitado. No había tenido tiempo de buscarla de nuevo. Para el combate cuerpo a cuerpo con los infectados, era el arma perfecta. Fiable, potente y fácil de manejar. Tomé varias cajas de cartuchos del calibre 12, lo metí todo en mi mochila y puse encima una muda de ropa de repuesto. No había mucho espacio, pero logré meter todo lo que pude. Necesitaba transporte. Ir a pie era demasiado peligroso. Rodeando el garaje, entré por la puerta de servicio y, para mi sorpresa, encontré 3 vehículos todavía estacionados dentro. Mejor que nada, murmuré, pasando mi mano por el asiento de una de las bicicletas. Era una HDTM 1030B1. Me habían explicado casi todo el equipo que usaban las fuerzas militares y las unidades especiales. Esta motocicleta estaba basada en la Kawasaki 650, una enduro robusta, fiable y de fácil mantenimiento. Una bestia que podía funcionar con casi cualquier tipo de combustible. El modelo había sido modificado para uso militar. Silenciador rediseñado, nivel de ruido reducido y pintura de camuflaje. No le importaba la suciedad ni el polvo. Imagen 3. Aseguré mi mochila al portaequipajes trasero, coloqué un bidón extra de combustible y fui una vez más al almacén a por lo que quedaba. Para cuando terminé de atar todo y revisar mi equipo, ya había pasado bastante tiempo. En la puerta, presioné el botón del control remoto. Las pesadas puertas comenzaron a levantarse con un crujido metálico. Sumido en mis pensamientos, tardé un momento en darme cuenta de lo que veía. Primero, un par de piernas aparecieron al otro lado y luego, al levantarse las puertas, un infectado se abalanzó sobre mí. Lo que probablemente me salvó fue el rifle que colgaba sobre mi pecho. Instintivamente, lo levanté de un tirón. Los dientes de la criatura se clavaron en el cañón y caí hacia atrás, forcejeando con él. ¡Hijo de puta! Gruñí, reuniendo todas mis fuerzas para apartarlo. Saqué mi arma de la funda que llevaba en el muslo y le disparé varias balas en la cabeza. Otro infectado ya cargaba al oír los disparos. Levanté la pistola, apunté y disparé varias balas. La cosa cayó justo a mis pies. Con el corazón latía con fuerza, comencé a relajarme por un segundo, y eso casi me mata. Ya no podía permitirme eso. No aquí. No quedaba ningún lugar seguro. Tenía que pasar cada momento en guardia, listo para luchar. Lentamente, me levanté y examiné la zona. Enfundé mi pistola, mantuve el rifle listo y revisé el perímetro. La mayoría de los cuerpos seguían donde habían caído. Parecía que ninguno de los infectados se había levantado. Me quedé allí unos minutos, escuchando el silencio, y luego mi mirada se posó en mi reloj. Como la mayoría de los soldados, lo llevaba puesto boca abajo. No quedaba mucho tiempo. De vuelta en la moto, hice un cálculo rápido. La gasolina del tanque debería durar unos 600 kilómetros, o quizás menos, considerando la carga. Aún así, sería suficiente. Hora de partir. Apreté el acelerador. El motor cobró vida con una tos, rugiendo roncamente, como si le molestara que lo despertaran de un largo sueño. Aceleré un poco y mi estado de ánimo cambió al instante. Montar en moto es una sensación diferente. No solía usar 2 ruedas, pero esa sensación es imposible de olvidar. La velocidad, el viento en la cara, cómo todo el cuerpo se mueve con la máquina. Salí disparado del garaje y me dirigí a la puerta. James yacía junto al control, destrozado.
Parecía que había luchado hasta el final. Entré, pulsé el botón para abrir las puertas exteriores. Empezaron a deslizarse lentamente. Sobre la mesa, vi una caja de 5,56 balas. Cogí todas las que pude. Mi mochila estaba casi llena. Volví a montar la moto y la dirigí hacia las afueras, por caminos de tierra, lejos de las carreteras y rutas principales. Después de unos minutos, aminoré la marcha en la cima de una colina. Desde allí, tenía una vista panorámica de la ciudad. Ardía. Gruesas columnas de humo negro se elevaban desde docenas de puntos, ascendiendo hacia el cielo. El resplandor de las llamas se reflejaba en las ventanas. A lo lejos, se oían fogonazos. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que no eran militares disparando. Eran civiles. Gente intentando repeler a los infectados, y algunos disparándose entre sí. En las calles de abajo, los infectados corrían desenfrenados, atraídos por cualquier sonido, atacando todo lo que se movía. El ejército casi había desaparecido. Solo pequeños grupos se retiraban hacia las afueras. Imagen 1. Bajé los binoculares y observé durante un buen rato cómo la civilización humana se desmoronaba en un instante. Todo lo construido durante generaciones se convertía en cenizas ante mis ojos. No es el tipo de mañana que esperaba, murmuré con voz temblorosa. Pensé que nada podría ser peor que este día. El sonido de un avión. El rugido de los motores atravesó el cielo, haciéndome levantar la vista. Una enorme sombra se deslizaba lentamente sobre el horizonte. Un bombardero pesado. Tras ella, varios aviones más pequeños seguían a sus escoltas de cazas. No podía ver las bombas desde la distancia, pero los resultados no tardaron en llegar. En cuestión de segundos, destellos brillantes iluminaron Pittsburgh. Olas de fuego recorrieron las calles, y un estruendo sordo y atronador me llegó, tan potente como un terremoto. El suelo bajo mis botas tembló, como si la tierra misma no pudiera soportar el peso de lo que estaba sucediendo. El bombardeo duró casi 10 minutos. Los aviones llegaron uno tras otro, sembrando la muerte sobre una ciudad ya muerta. Cada explosión desgarraba el aire y mis pensamientos. ¿Estaba bien? Aún había gente en esa ciudad. Y, sin embargo, entendía a los militares. Tenían que contener la infección. Los que quedaran acabarían por cambiar de bando. Simplemente adelantaron lo inevitable. Me llamaron la atención los infectados. Como si obedecieran una orden invisible, comenzaron a abandonar la ciudad, dispersándose por los bosques. Si mal no recuerdo, tenían algo así como una conciencia colectiva. Parecía que el Cordyceps había evolucionado. Intentaba preservar a sus huéspedes. Pronto sería demasiado peligroso permanecer cerca de la ciudad. Tenía que mudarme. Apreté el acelerador, la moto rugió y cobró vida, y me di la vuelta en dirección a donde aún pudiera haber un rayo de seguridad, lejos del caos que había devorado ese lugar. En las afueras de la ciudad, pasé junto a los restos de los puestos de control del ejército. Estaban medio destruidos, rodeados de cadáveres de soldados y civiles. Solo podía imaginar el horror que se había desatado allí. Gente desesperada por escapar, soldados con órdenes de no dejar pasar a nadie y los infectados propagándose a cada minuto. Había cundido el pánico. La multitud, desesperanzada, se había vuelto contra los hombres armados. No había salida. Los soldados tenían órdenes de contener el brote a toda costa. Si hubieran abierto la carretera, la infección se habría extendido por todo el país. Entonces no habría quedado ningún lugar donde sobrevivir. ¡Qué gino! El rugido de un motor rasgó el aire, haciéndome reducir la velocidad y detenerme. Por un momento, pensé que era otro bombardero, pero no. Miré hacia arriba. Un avión de pasajeros había aparecido en el cielo. Descendía demasiado rápido. Los pilotos habían perdido el control. Si había un solo infectado a bordo, los pasajeros no tenían ninguna posibilidad. No había dónde correr, dónde esconderse. Tal vez los pilotos se habían encerrado en la cabina, intentando contenerse el tiempo suficiente para aterrizar, pero no parecía que lo hubieran logrado. Auge. El avión se estrelló contra el suelo. El impacto destrozó el fuselaje y el combustible se incendió al instante. Una enorme bola de fuego envolvió el lugar del accidente. Debido a la fuerza de la colisión, prácticamente no quedó nada del avión. Imagen 1. Alguien empezó a salir arrastrándose de los restos del avión. No podía creer que hubiera supervivientes, pero no tardé en comprenderlo. Con extremidades rotas y heridas abiertas, los infectados se arrastraban fuera de las llamas. El caos reinaba por todas partes. Aceleré el motor y salí disparado. No había ido muy lejos cuando me topé con un atasco.
La autopista estaba completamente atascada. Docenas de coches estaban abandonados en plena carretera. Algunos habían chocado entre sí, otros habían salido volando a la cuneta. La sangre manchaba las puertas, las ventanas estaban reventadas y los vehículos intactos estaban rodeados de infectados. Parecía que algunos conductores habían girado al volante y provocado choques masivos. Los que lograron salir lo abandonaron todo y huyeron al bosque. Guardé los binoculares, aceleré y conduje por la hierba para evitar la carretera principal. Había demasiados infectados en la carretera, pero menos en el arcén. Las personas atrapadas en sus coches estaban condenadas a morir tarde o temprano. Los infectados les rompían las ventanas. Lo único que podía hacer era alejar esas cosas el tiempo suficiente para que la gente pudiera pasar. No era un héroe, pero me sentía obligado a darle una oportunidad a cualquiera. Saqué una granada de fragmentación de mi bolsa, le quité el seguro y, sin aminorar la marcha, la lancé contra la multitud. La granada cayó en medio de los infectados. Explosión. La explosión atravesó un grupo de infectados, matando a muchos en el acto y destrozando a otros, arrancándoles las extremidades. La conmoción atrajo su atención hacia mí. Saqué mi pistola y, con una mano en la moto, empecé a disparar a los infectados que se interponían en mi camino. Conducir una moto con una mano mientras disparaba con la otra en un camino lleno de baches es todo un arte. Mi puntería fallaba constantemente y más balas se desviaban de las que impactaban. Cuando se me acabó el cargador, tuve que esquivar sus embestidas. Conseguí abrirme paso. Mirando hacia atrás, vi que mi plan había funcionado. Una masa de infectados había sido desviada hacia el nuevo objetivo. La gente a la que les había ganado tiempo salió corriendo de sus coches y huyó. Algunos ni siquiera lo intentaron. El miedo los había paralizado. Para muchos, el coche parecía el único refugio, y eso era una terrible mentira. Quedarse dentro era una sentencia de muerte. Aunque hubiera querido, no podría haberlos matado a todos. No tenía munición. Tras despejar el atasco, aceleré, salté una barandilla y finalmente llegué a un tramo despejado. Seguí por la autopista en dirección al lago Lakehaven, en un punto entre pueblos, relativamente alejado de los centros de población. Había algunas granjas al norte donde se podía encontrar comida. La población era pequeña. Quizá fuera posible eliminar a los infectados y forjar un lugar seguro. Pero primero tenía que llegar allí y analizarlo todo, atar cabos. Llevaba 2 días aquí. Todavía no podía creer que hubiera acabado en este lugar. Es difícil aceptar la realidad, no solo comprenderla, sino aceptarla. ¿Cómo se sigue viviendo? ¿Seguir sobreviviendo con la esperanza de que algún día las cosas mejoren? Es más probable que se derrumbe el cielo a que esto se arregle. Después de unos 80 kilómetros, me dolía tanto el trasero que apenas podía soportarlo. La Enduro se manejaba bien en terrenos difíciles, pero no estaba diseñada para tramos largos de carretera. Aunque quizás era solo porque no estaba acostumbrado. Por el camino me encontré con coches que iban en ambas direcciones. La gente buscaba dónde quedarse. El gobierno probablemente había designado puntos de evacuación, pero a mí me parecían aún más peligrosos. Finalmente vi una gasolinera. Me detuve en el arcén, apagué el motor y bajé. Ya tenía la escopeta en las manos. Me dirigí a la gasolinera despacio y en silencio, atento a cualquier ruido. Comentario 1. Votar. Capítulo 4. La humanidad olvidada. Antes de ir a la gasolinera, había desconectado el terminal del generador. Podían darle todo lo que quisieran, pero la moto no arrancaba. Era un seguro por si alguien intentaba llevársela. Quería algo de beber, comer algo y tener unas latas de reserva. Dios mío, qué ganas tenía de fumar. Me había prometido varias veces dejarlo, pero nunca lo logré. Víctor, por ejemplo, no fumaba nada y se cuidaba bien. Solo necesitaba algo para calmarme, nada más. Estiré mis extremidades entumecidas y me dirigí a la estación. Había algunas personas allí, llenando sus vagones. El miedo se reflejaba en sus rostros. Me observaban con recelo. En momentos como estos no se podía confiar en nadie. Espera, gritó una mujer y corrió hacia mí. Eres militar, ¿verdad? ¿Nos puedes ayudar a dónde vamos? Su marido se acercó un poco después, le tomó la mano y le susurró al oído. Parecía más cauteloso e intentó apartarla. No parece un bandido, dijo. Disculpe su desconfianza, mi esposo no cree que usted sea militar. Un poco de precaución nunca viene mal, respondí. No hay ningún lugar seguro por ahora, pero hay refugios temporales. Pronto organizarán campamentos para personas no infectadas.
Boston y Seattle son los más cercanos. Pittsburgh está realizando controles de contagios y podría establecer una zona de cuarentena allí. A pesar del bombardeo, Pittsburgh aún contaba con un ejército considerable. Habían suprimido a la mayor parte de los infectados. Ahora las tropas solo necesitaban reagruparse. Debían unirse y asegurar una zona para una cuarentena adecuada. El plan original no contemplaba una ofensiva, pero nada había salido según lo previsto. ¿Por qué estás solo en la carretera? ¿Dónde está tu unidad? Preguntó el hombre, sin prestar atención a mis palabras. Muertos, como el resto de mi base, respondí secamente. No podía quedarme quieto mucho tiempo. Necesitaba agua. Con las prisas, me había olvidado de ella y solo tenía raciones de campaña. Pasé junto a ellos y entré en la estación. Disculpe, ¿cómo entramos? Tenemos niños, dijo la mujer. Manténganse alejados de las ciudades por ahora, ese es mi consejo. Pronto se formarán zonas de evacuación, les dije. Dentro, la gente vaciaba los estantes. Se quedaron paralizados al verme. Los ignoré y fui al pasillo de bebidas, cogí algunas botellas, abrí una y bebí con avidez. Luego me dirigí a las latas, tomé un par y me dirigí a la salida. Golpear. Un golpe en la puerta me sorprendió. Me detuve a medio paso, con el pie en el aire. El ruido venía del almacén. Una mancha de sangre corría por el suelo. Probablemente un infectado. No quería desperdiciar munición, así que pasé de largo. Aún así, algo me hizo detenerme. Había una bolsa cerca de la mancha de sangre. De cuero, con unas placas de identificación pegadas, parecía de mujer. Me acerqué, sin saber por qué. Llegué a la puerta del almacén y giré lentamente el pomo. La puerta se abrió con un crujido. El olor a sangre, sudor y podredumbre rancia me golpeó. Lo que vi dentro me revolvió el estómago. Casi vomité. En medio de la habitación, entre los cadáveres, estaba sentado un empleado de gasolinera de unos 25 años, no mayor. No había nada humano en sus ojos. Pensé que estaba infectado, pero ya no se le podía llamar persona. Sostenía una navaja plegable, con la hoja cubierta de sangre. Por las heridas de los cadáveres cercanos, era evidente que los había matado. No sé si se había vuelto loco o simplemente había perdido la cabeza. Espera. Puedo explicarlo. Jadeó. Estaban infectados, me estaba defendiendo. Los cuerpos no indicaban si estaban infectados. Solo uno parecía una criatura. Levanté lentamente mi escopeta y le apunté. No, por favor, se encogió y se metió en un rincón, pero un disparo lo detuvo. Su cuerpo se estrelló contra la pared y la habitación volvió a quedar en silencio. Me acerqué a uno de los cadáveres, me incliné y le retiré el párpado con cuidado. El ojo estaba limpio, humano. Los iris de los infectados solían estar nublados. La pupila había desaparecido. Los había matado sin motivo alguno. Bastardo, dije. Víctor siempre había tenido un fuerte sentido de la justicia y el honor. Quizás antes de todo esto lo habría ignorado, como si no fuera asunto mío. Probablemente lo habría hecho. Pero ya no era quien era. Víctor se había ido. Y con él, al parecer, una parte del hombre que había sido también se había desvanecido. Las reglas y las leyes ya no servían. Había que aceptar esa realidad rápidamente. Era tu vida o la de alguien más. Me puse de pie, me limpié las manos y cerré la puerta del almacén. La estación estaba demasiado silenciosa, un silencio sepulcral, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Los que seguían buscando comida decidieron irse rápidamente. Los motores arrancaron afuera. Los coches se alejaron uno tras otro, llevando a sus asustados dueños. Mi disparo los había asustado. Afuera, junto a mi moto, volví a conectar el terminal y arranqué el motor sin pensarlo. El rugido del motor finalmente me hizo volver en mí. Volví a la carretera. Había matado a un hombre casi sin dudarlo, aunque sería más preciso decir que ya no era un hombre. Solo otro monstruo. Al pasar por varios pueblos pequeños de menos de 1000 habitantes, vi a lugareños armados. Contenían a los infectados ellos mismos, algunos con rifles de caza, otros con pistolas, otros con lo que fuera más pesado. Muchas casas tenían armas para defenderse. Había cazadores y guardabosques responsables de los bosques. La mayoría vivía con un arma a mano. Contener un brote era más fácil en asentamientos más pequeños. Llegué al pueblo de la que Haven sin mayores dificultades. Había poca gente allí, y el lago cercano llevaba el mismo nombre que el asentamiento. Iba a unos 100 kilómetros por hora y llegué en 3 horas, si no fuera por las paradas y los coches abandonados en la carretera tras accidentes.
Seguí la carretera 22 todo el tiempo. No era una carretera principal, sino una ruta antigua utilizada principalmente por los lugareños que vivían en los pequeños pueblos del camino. Pero la que Aben me recibió con un silencio sepulcral. Ningún sonido, ningún crujido. No había más que una docena de casas. Parecía que los residentes se habían marchado hacía mucho tiempo. Esperaba que se hubieran ido y no hubieran dado la vuelta. Hacía mucho que no comía. Sentía un nudo en el estómago esperando cualquier tipo de comida. Al ver una casa en una colina, me dirigí hacia ella. Estaba a las afueras del pueblo, un poco apartada de las demás, y ofrecía una buena vista de los alrededores. El edificio de 2 plantas parecía viejo, pero sólido. El revestimiento había estado pintado de azul. Ahora estaba descascarillado y desteñido por el sol. El porche blanco suspiraba con cada ráfaga de viento. Un sendero desgastado conducía a la casa, y a su lado, un viejo camino de asfalto para coches. Aceleré y subí fácilmente a la cima. Había una camioneta junto a la casa, probablemente de los dueños. Esperaba que me dejaran descansar. Llamé a la puerta varias veces. Al principio no hubo respuesta. Retrocedí, observé la zona, esperé unos minutos y luego llamé con más fuerza. Oí pasos en el segundo piso. Después de todo, alguien estaba en la casa. Bajé del porche y me protegí los ojos con la mano. El sol cegaba y se veía una silueta en una ventana. Disculpe, ¿me deja descansar, por favor? Grité. Tengo comida. Puedo pagarla, tener raciones extra e incluso munición. Al principio pareció que alguien asintió, pero entonces algo se estrelló contra el cristal con fuerza. La ventana no resistió y se quebró, y entonces algo se cayó y golpeó la carretera. Se oyó un fuerte ruido al romperse. Los infectados, aparentemente sin darse cuenta de nada, empezaron a levantarse y se abalanzaron sobre mí. Levanté la escopeta de golpe, apreté el gatillo. Un disparo hizo que el cadáver saliera volando. Tras revisar el cuerpo y asegurarme de que no se movía, fui a la casa. La sencilla cerradura parecía no estar cerrada. Giré la manija y empujé la puerta. Se abrió. Entré con cuidado, caminé sobre el crujiente suelo de madera y entré en la sala vacía. La cocina, un poco más adelante, también estaba vacía. Subí las escaleras lentamente. Crujir. La escalera crujió bajo mis pies y me puso nervioso. Oí un crujido arriba. Llegué a la primera puerta y la abrí con cautela. Estaba vacía. La puerta frente a la habitación de la que se había caído el infectado contenía a una mujer en la cama. Arga y un sonido gutural salió de ella, más un gruñido que palabras. Se retorció, intentando levantarse, pero las cuerdas que la sujetaban la mantuvieron en el suelo. Levanté mi arma y disparé. Me acerqué a la ventana rota y miré hacia afuera. Parecía que las otras casas también estaban vacías. Salí de la habitación, cerré la puerta y bajé. Me detuve en la cocina, donde había panqueques en un plato ya rancio. Mientras buscaba los platos, vi un saco de harina. Así que eso fue lo que pasó, dije mientras leía el nombre de la marca. Cansado, me senté en una silla con la mirada perdida, pensando. La esposa había decidido hacer panqueques. Comieron bien, se dedicaron a sus cosas, y pronto dejaron de ser quienes eran. La mujer fue la primera en infectarse. El esposo no pudo hacer más que atarla y abrazarla. Puedo imaginar su impotencia. Poco después, él también se transformó. Probablemente hay muchas historias como esa. No puedes predecir que la comida que comes todos los días albergará un hongo que te matará. Al diablo con la tristeza, la vida, sea cual sea su forma, continúa. No puedes cargar con problemas que no puedes solucionar para siempre. Saqué un paquete de cigarrillos, encendí uno y respiré hondo. Exhalé más relajado. Está bien. Terminé mi cigarrillo, me dirigí a mi bicicleta y le puse un trapo encima para que no se notara. Con una ración de campaña en una mano y una lata en la otra, volví a la cocina. Abrí el grifo y vi que el agua seguía corriendo. Supongo que la casa tenía su propio suministro. Puse una olla al fuego, vacié la ración, preparé té, calenté la lata y me senté a la mesa a comer. Una vez que el estómago está lleno, la vida no se siente tan mal. Si pudiera establecerme en un pueblo tranquilo, me quedaría un tiempo, quizá un mes, quizá menos, y luego me mudaría a alguna zona de cuarentena. No era lo ideal, pero quizá por mi pasado y mi servicio me darían un puesto de verdad. O quizá me pondrían a trabajar. Una de las cosas más lucrativas en un apocalipsis es el contrabando. Conseguir lo que escasea ahora o transportar mercancías especiales. No es un mal trabajo.
O quizá no viviría tanto, quizá alguna criatura me atraparía la próxima vez que tuviera mala suerte. Esto no está bien, murmuré. Aunque los dueños estaban muertos, me parecía mal dejarlos así. Decidiendo no abandonar los cuerpos, subí las escaleras. El disparo de la escopeta había destrozado parcialmente una cabeza y, entre los restos, se veía el hongo empezando a crecer. Recordé a los infectados de The Last of Us con un aspecto diferente. Sus cabezas completamente invadidas por el hongo, cegados y obligados a orientarse por el sonido. También estaban los grandes, auténticos matones. No sé cómo aparecieron, pero esas cosas podían aguantar muchísimo. Así que esto no era el final, solo el principio de algo. Recogí el cuerpo y lo bajé. Bajando de la colina, me dirigí al lago. Enterrar a alguien en la orilla me pareció una buena idea. Un lugar bonito y tranquilo. Riberas verdes, árboles rectos, agua tranquila. Un poco de paz en este mundo de mierda. Imagen 1. Regresé por su esposo. Recogí ramas secas, las apilé cuidadosamente y coloqué sus cuerpos encima. Luego regresé a la casa, tomé gasolina y volví a la orilla del lago. De rodillas, vertí el combustible y encendí mi encendedor. El fuego prendió rápidamente. Las ramas crujieron, el aire relucía de calor, y pronto los cuerpos de la pareja también ardían. Eran una buena pareja, dijo la voz de un anciano detrás de mí. Me giré. Un anciano estaba allí, con los hombros encorvados y las manos temblorosas, apoyado en un bastón. Te vi llegar, dijo. ¿Te importaría ayudarme a enterrar al resto? Todavía hay gente en las casas. Soy demasiado viejo para ocuparme a solo. Puedes llevarte lo que creas necesario. Estaban infectados, dije, en caso de que pensara que los acababa de matar. Lo sé, respondió el anciano en voz baja. Soy el único que queda aquí. Así que, ¿me ayudarías? Está bien, exhalé. Entonces te mostraré dónde se guarda la munición, dijo, apoyándose pesadamente en su bastón. Decidí ayudarlo, aunque no era necesario. En este mundo, solo tú cargas con el peso de tus decisiones. Asentí y me condujo a su casa. Al acercarnos al pequeño edificio de una sola planta, abrió la puerta. Cruzamos un pasillo estrecho y llegamos a un pequeño taller. Tallas de madera y viejas herramientas de carpintería adornaban los bancos. El aire olía a resina y pino. El anciano abrió un viejo armario y sacó un rifle de caza y una caja de municiones. Puede que sea viejo, pero todavía disparo con precisión, dijo con una sonrisa cansada. ¿Hay muchos infectados aquí? Pregunté, revisando los casquillos. La caja tenía una marca familiar. De grado militar, todavía utilizable. Había 8 familias aquí, dijo. Todas eran personas mayores, y se llevaban bien. Excepto la familia Parkins, que eran 14. Juntos, comenzamos la limpieza. Abrí puertas y lancé botellas por los pasillos para atraerlos. Los infectados, atraídos por el ruido, salieron gruñendo de la oscuridad y los eliminamos uno por uno. A pesar de su edad, el anciano disparaba con firmeza, sin temblores ni vacilaciones. Despejamos todas las casas. No quedó ni un alma. Eso es todo, dijo en voz baja, mirando los cuerpos que yacíamos uno al lado del otro. ¿Cómo te llamas? Pregunté finalmente. Mi nombre no importa. Solo queda una cosa por hacer. Ven conmigo, dijo. Por su forma de moverse, ya sospechaba lo que se avecinaba. Al entrar en su casa, sus pasos se hicieron más lentos. Su mano temblaba alrededor del bastón. El rifle que llevaba en la mano izquierda se le resbaló de los dedos al llegar a la puerta que conducía al sótano. Hazlo tú, dijo con voz temblorosa. Ya no puedo más. Sus ojos se tensaron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que las palabras eran inútiles. Abrí la puerta y bajé lentamente. En el suelo, atada a una silla, había una mujer infectada. Al verme, se retorció y forcejeó contra las cuerdas. Apreté el gatillo. Un solo disparo. Luego, otro disparo resonó sobre mí. Subí corriendo las escaleras, pensando que el viejo estaba siendo atacado. Pero no. Se había disparado a sí mismo, con un agujero en la cabeza. Solo pude terminar su última petición. Llevé los cuerpos a la orilla del lago y observé cómo el fuego los consumía. Fumé al menos medio paquete. Para cuando terminé, ya era de noche. Aún tenía que llegar a mi siguiente parada, pero ya no estaba seguro de si había alguien con vida. Al volver a casa, cerré la puerta con llave, subí las escaleras, encontré una habitación limpia, me tumbé en la cama y miré al techo. ¿Cómo se mantiene la cordura en un mundo así? No lo sabía.
Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 5. Campos vacíos. Todos los ciudadanos supervivientes deben evacuar y seguirnos. Repito. Todos los residentes supervivientes deben dirigirse a la zona de cuarentena. La voz del altavoz me despertó. Me incorporé bruscamente y miré por la ventana. Un convoy avanzaba lentamente por la carretera. Un vehículo blindado con una ametralladora en el techo, flanqueado por soldados con fusiles listos. El rugido de los motores resonaba por la calle, mientras la voz resonaba, repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Los soldados ni siquiera se molestaron en revisar las casas, simplemente siguieron avanzando, como si ya no esperaran encontrar a nadie con vida. Detrás de los camiones blindados venían autobuses y camiones de carga repletos de gente. La columna se extendía calle abajo, en dirección a Pittsburgh. Parecía que los militares habían logrado aniquilar a la mayoría de los infectados con bombardeos masivos, a juzgar por la dirección en la que se movían. No fui a verlos. No le veía el sentido. Quizás la zona de cuarentena era más segura, pero vivir allí significaba seguir las reglas de otros, hacer cola para el racionamiento, soportar trabajos forzados y hambre. Mientras pudiera encontrar comida por mi cuenta, me mantendría alejado de sus campamentos. El convoy seguía pasando, el último vehículo, otro camión blindado con un cañón. Cuando por fin desapareció por la esquina, bajé, me lavé la cara con agua fría y me cepillé los dientes. Hay que cuidarlos ahora que ya no quedan dentistas en este mundo. Ya me imagino cómo andará la gente sin dientes dentro de 5 años, aunque al menos los dulces pueden durar décadas. El desayuno consistía en unas gachas instantáneas insípidas, pero saciantes. Después de comer, salí. El sol ya ardía. Me acerqué a mi vieja camioneta, revisé las llantas y levanté el capó. Decidí llevármela. Quité la funda de la moto y empecé a cargarla en la parte trasera. Para cuando terminé, el sudor me corría por las venas y la camisa se me pegaba a la espalda. Maldita cosa pesada, murmuré cuando finalmente terminé. Até la moto, la cubrí con un trozo de tela y arrojé mis cosas al asiento. Solo después de sentarme al volante me di cuenta de que ni siquiera había comprobado si la maldita camioneta arrancaba. La llave seguía en el contacto. La giré, y el motor tosió, rugió y cobró vida. ¡Qué suerte!, exhalé aliviado. Ahora todo lo que quedaba era encontrar una granja cercana y un lugar donde quedarse por un tiempo. Conduje por la carretera, pero no llegué lejos, ni siquiera 20 metros. En el arcén, justo por donde había pasado el convoy, estaba sentado un cachorro flacucho y sucio. De apenas 2 meses. Levantó la cabeza y me miró fijamente. Me detuve, sin saber qué hacer. Ya era bastante difícil mantenerme con vida, y más aún mantener a alguien más. Apreté el acelerador, con la intención de adelantarlo. Pero a pesar del miedo y el temblor en sus piernas, empezó a perseguir la camioneta. Por el retrovisor, lo vi tropezar y correr, intentando seguirme el paso. «Oh, demonios», murmuré, apagando el motor y saliendo. El cachorro se quedó paralizado, observándome con cautela. Lentamente, comenzó a acercarse. Su pelaje era una mezcla de razas rojizas. Un mestizo, sin duda. Imagen 4. Caminé hacia él. Su cola empezó a menear y, con un leve gemido, se acercó. Cuando me agaché, apretó su cabecita contra mis palmas, como si ya supiera que no le haría daño. «Arf, off, arf». Gimió, intentando ladrar, pero solo salió un chillido áspero. «¿De dónde saliste, eh?» Suspiré, aceptando mi destino. Debió haberse caído del convoy. Era el perro de alguien. O tal vez los soldados no dejaron que se lo llevaran, y simplemente corrió tras los camiones hasta que no pudo más. Suspiré de nuevo y lo levanté. Se retorció un momento y luego apoyó el hocico en mi hombro. De vuelta en la camioneta, lo senté con cuidado. Extendí la mano y le acaricié el lomo. Su cola se movía con fuerza. Probablemente se moría de hambre. Rebusqué en mi mochila y encontré una lata de carne. Trituré un poco con un tenedor y la puse sobre un papel. «Aquí tienes, pequeño». El cachorro lo devoró con avidez, gimiendo de placer. «Te llamaremos Buddy», dije, viéndolo lamer las últimas migajas. «Parece que eres el único amigo que me queda. En este mundo, no hay nadie mejor que un perro. Un hombre te abandonará mucho antes de ayudarte». Arranqué el motor. El cachorro, saciado y satisfecho, se acurrucó en el asiento y se durmió. Lo miré, puse una marcha y me incorporé a la carretera. No había prisa, mejor estar alerta y mirar hacia adelante. No tardé mucho en llegar a la granja. Pero algo se sentía desde los campos, negros y muertos.
La tierra estaba quemada, no quedaba nada, ni siquiera maleza. ¿Cómo no me había dado cuenta del humo? Debió de haber habido un incendio enorme. ¿Lo quemaron todos los militares? Quizás pensaron que el hongo se propagó por el grano y decidieron quemarlo todo. No soy biólogo ni agricultor, pero incluso yo sé que no todo pudo estar infectado. Me quedé allí, contemplando la interminable llanura negra. Esa cosecha podría haber alimentado a miles si alguien la hubiera recogido a tiempo. Un pequeño sonido rompió el silencio. El cachorro había salido del camión y estaba tirando suavemente del dobladillo de mis pantalones. Oye, ten cuidado, dije, agachándome para levantarlo. Así es, amigo, susurré, mirando la tierra carbonizada. Aquí no encontraremos un hogar. El viento removió las cenizas, que cayeron como nieve sobre mis botas. Me alejé de los campos y seguí caminando, buscando un lugar para nosotros. Tras el fracaso de mi primer plan, recorrí varios lugares en coche buscando un lugar adecuado para establecerme. El requisito principal era que estuviera rodeado de bosque. Aún había animales salvajes, lo que significaba al menos alguna fuente de alimento. Si tuviera que transportar provisiones desde un pueblo, necesitaría un lugar donde almacenarlas. Casi había decidido ir a una de las zonas de cuarentena. Pero entonces me acordé del perro. No lo dejarían entrar con una boca más que alimentar, un posible portador de la infección. En lugares como ese lo importante es el control. Nada innecesario pasa. Cualquier animal es una amenaza potencial. Así que elegí otro camino. Fui al sur, donde había menos gente pero más reservas y naturaleza salvaje. Un lugar donde esconderme. Quizás incluso construir un refugio. Vamos a buscarnos un nuevo hogar, amigo, dije, dándole una palmadita en la cabeza. Movió la cola, con la lengua fuera, y trató de lamerme la cara. Lo tomaré como un sí, sonreí. Me quedaba comida para 2, quizá 3 días si la racionaba. En la caja del camión, había empacado varias herramientas, un generador diésel, un par de bidones, algunos suministros médicos y una vieja computadora portátil que encontré en una casa saqueada. Quizás aún me sea útil algún día. Sin embargo, la comida era el verdadero problema. Las casas estaban vacías, como si alguien hubiera ido de puerta en puerta y se hubiera llevado todo. Parecía que la gente se llevó todo lo que pudo cuando comenzó la evacuación. El camino hacia el sur era largo, pero al menos estaba tranquilo. Decidí reabastecerme en un pueblito por el camino y estacioné la camioneta un poco fuera del perímetro. Abrí el capó, desconecté la batería y la escondí entre la hierba alta cercana. Mi camioneta no tenía ningún sistema antirrobo sofisticado, solo las llaves. Si alguien quería robarla, no sería difícil. Así que elegí un lugar donde no fuera fácil de ver. Quédate aquí por ahora, le dije al cachorro, dándole una palmadita antes de dejarlo en la camioneta. Luego me dirigí al pueblo, cauteloso y en silencio. Había traído mi AR-15 en lugar de la escopeta, mejor para la distancia, y le puse el silenciador. En las afueras del pueblo, saqué mis binoculares y escudriñé las calles. Había bastantes infectados moviéndose. Desde este lado, no parecía nada seguro. Si entraba directamente, me arriesgaba a encontrarme con un grupo entero. Quizás podría rodearlos hasta el otro lado. Eran demasiados. No podría acabar con todos ni aunque lo intentara. Di una vuelta amplia por el pueblo y me encontré con algunos infectados por el camino, pero logré evitarlos. Parecían medio congelados, con movimientos lentos y rostros vacíos, como si estuvieran dormidos. Quizás el hongo los pone en una especie de trance, conservando energía hasta que desencadena otra ola de actividad. Tomé nota mental. Mejor no acercarme por este lado. Tendría que buscar otra ruta, quizás en algún lugar donde pudiera deslizarme por las paredes sin ser visto. Incluso con menos infectados, seguían ahí, así que tuve que mantenerme alerta. Apunté con firmeza, conteniendo la respiración, y apunté a uno de ellos. A unos 80 metros de distancia. Grieta. Un disparo certero en la cabeza. Los infectados cayeron al instante. Los demás se sobresaltaron al oír el sonido, pero no reaccionaron mucho más allá de eso. Bien significaba que podía despejar el camino sigilosamente cuando fuera necesario. Tras unos disparos más precisos, me acerqué. Corría a toda velocidad, agachándome detrás de los coches. Me colé en un callejón estrecho entre edificios, donde había contenedores de basura cerca de las puertas traseras. Intenté guardar silencio, pero el corazón me latía con fuerza y respiraba a ráfagas rápidas. Al acercarme, el corazón me dio un vuelco justo detrás del cubo de basura.
Un infectado estaba pegado a la pared. Coloqué con cuidado el cañón contra la parte trasera de su cabeza y apreté el gatillo. Silencio. Miré a mi alrededor. Nada se movía. Ningún sonido salvo mi propia respiración. La entrada de la tienda debía estar cerca. Encontré la puerta y probé a cerrarla con llave. Maldita sea. Saqué un destornillador y una llave de repuesto. Un truco sencillo para cerraduras baratas. Meto el destornillador, giro la llave y rompo el cilindro. Clavé el destornillador con fuerza y lo giré con fuerza. El mecanismo se rompió con un fuerte crujido. Más fuerte de lo que esperaba. Con cuidado, probé la manija. La puerta cedió. Oscuridad al otro lado y ningún sonido. KH-A-R-R-G-H. Resonaron gemidos desde el callejón. No eran pocos. Me colé dentro y cerré la puerta. El lugar estaba oscuro, parecía un almacén. Encendí la linterna de mi rifle y barrí el lugar. Silencio. Ningún movimiento. Afuera, los sonidos se hicieron más fuertes. Pies arrastrándose, dientes castañeteando, los gemidos bajos y guturales de los infectados. Mierda. Murmuré. Esa salida ya no está. Tendría que encontrar otra salida. Quizás una escalera al tejado. Me moví entre pilas de cajas, con el haz de luz atravesando el polvo y las sombras. Nada de comida enlatada, solo productos perecederos. Al entrar en la parte principal de la tienda, me deslicé entre los estantes, con el arma en alto. Un susurro. Me giré con el rifle en alto. Dos figuras emergieron de detrás de un expositor. Eran mujeres jóvenes, pálidas, agotadas y nerviosas. Detente, dije con calma, manteniendo mi arma firme. Se quedaron congelados. No tengas miedo, dije, bajando un poco el arma. Solo estoy aquí por comida. No se movieron. No había armas ni amenaza. Di un paso lento hacia adelante, revisé las esquinas y luego miré por la ventana. Afuera, dos infectados cruzaban la calle tambaleándose. Por favor, ayúdenos, dijo una de ellas con voz temblorosa. No podemos salir de aquí, son militares, ¿verdad? No respondí. Solo seguía pensando en cómo salir, al menos por mí. Por favor. Gritó más fuerte, abriéndose paso la desesperación. Silencio. Susurré, dándome la vuelta. Si quieres vivir, no grites. Ella se quedó quieta, con el miedo reflejado en sus ojos y las lágrimas acumulándose. Tranquila, dije más suavemente. Dime, ¿hay alguna manera de llegar al tejado desde dentro? No, de aquí no, susurró, tragando saliva con dificultad. Solo de afuera. Estábamos trabajando como siempre cuando empezó todo. De repente, la gente se volvió loca y empezó a atacarse. Nos escondimos aquí atrás. Silencio, interrumpí. Si quieres salir, ayuda callándote. Asintieron, temblando. Decidí preguntar, medio por curiosidad. ¿Por qué no hay ningún infectado dentro? Pregunté en voz baja. Demasiado tranquilo para un lugar como este. Las puertas se abrieron, dijo con voz temblorosa. Empezaron a golpear el cristal, y entonces uno salió, y los demás lo siguieron. Salieron corriendo y atacaron a todos. Bella apagó la electricidad para que las puertas no se abrieran de nuevo. Hemos estado escondidos aquí desde entonces, observándolo todo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus sucias mejillas y su historia se derramaba con ellas. ¿Se pueden abrir las puertas manualmente? Pregunté. No, y no lo sé, susurró. ¿Cómo te llamas? Pregunté en voz baja. Ana. Escuchen con atención, dije, manteniendo la voz firme. Si queremos salir vivos de aquí, tendremos que darnos prisa. No debería haberse ido la luz tan temprano. Cuando dé la orden, la volverán a conectar. Atraeremos a los infectados al callejón por la puerta trasera. ¿Tienen teléfonos? Sí, pero están muertos, respondió Ana. Teníamos miedo de encenderlos para cargarlos. Miré hacia el escaparate. Solo había 2 infectados afuera, así que podía con eso. ¿Tienes un cargador? Pregunté. Sí, lo hacemos, balbució Bella con voz temblorosa. Necesitamos al menos el 10%, dije. Luego pondremos la música más alta que tengan y la lanzaremos al callejón. Eso sacará a todos los infectados de la calle. Entendido, asintió Ana. No quedaban muchas opciones. Teníamos que arriesgarnos. Si hubiera estado solo, habría abierto la puerta manualmente, habría dejado caer a los 2 infectados y habría corrido. Un par de granadas aturdidoras habrían bastado para despistarlos. Pero con ellos aquí, era diferente. Si atraía a los infectados ahora, nadie saldría vivo de este distrito.
Sería más amable dispararles a ambos que dejar que los destrozaran. Tenían comida, sí, pero se acabaría tarde o temprano. Me senté detrás de la caja, con la vista puesta en la fachada. Envié a Bella a que restableciera la electricidad y a Ana a que conectara el teléfono. La luz se encendió. Las lámparas del techo zumbaron débilmente, los refrigeradores volvieron a la vida y el aire se llenó del pulso grave y rítmico de las máquinas. La caja registradora a mi lado emitió un pitido y se reinició. Un infectado se retorció y apretó la frente contra el cristal. El otro también reaccionó, pero el bastardo fue directo a la puerta. El sensor de movimiento se activó. Las puertas se abrieron. Mierda, no entres, susurré, con el pulso acelerado. Claro que entró. Se tambaleó hacia la sección de congelación, presionando la cabeza contra el frío metal. Empecé a caminar hacia el almacén. La puerta se abrió y apareció Bella. Me llevé un dedo a los labios para que no se moviera. Ella vio a los infectados y sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. La agarré, le tapé la boca con la mano y la llevé con cuidado de vuelta al almacén. Escuchen, dije en voz baja y urgente. En cuanto el teléfono esté cargado, daré la señal. Lo tiran al callejón y luego corren hacia la salida principal. Yo me encargo de los infectados. ¿Alguno de ustedes tiene coche? No, dijo Ana. Cuando Bella finalmente se calmó un poco, quité mi mano. No, suspiró ella. De acuerdo. Entonces cruzamos la calle, dije. Vi un estacionamiento allí, hay una escalera que sube al tejado. Desde allí, podemos subir por los tejados. Ambos asintieron. Mientras el teléfono cargaba, revisé la salida trasera. Una horda de infectados abarrotaba el callejón. Cerré la puerta de nuevo y me dejé caer al suelo. Saqué un paquete de cigarrillos y encendí uno. El humo era áspero y amargo, como todo en este maldito mundo. Necesitaba el momento. Necesitaba prepararme para lo que venía. Demonios, ya ni siquiera sabía por qué seguía. Miré a las chicas, exhalé y murmuré. Supongo que el buen corazón de Víctor no me dejará alejarme después de todo. No te preocupes, dije con una sonrisa segura. He salido de cosas peores que esta. Era mentira, pero al menos les daba un asidero. No se respira mucho antes de morir. 3 cigarrillos se consumieron demasiado rápido. Al levantarme, me acerqué al teléfono. La batería estaba suficientemente cargada. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. Infectados. Escuchen con atención. Cuando salga en 2 minutos, tiren el teléfono y corran hacia mí enseguida. Si oyen un disparo, no se asusten, significa que maté a un infectado. Y corran tras mí rápido, ¿entienden? Dije, mirándolos. Asintieron. Me dirigí lentamente hacia la salida y abrí la puerta principal de la tienda sin hacer ruido. Dentro reinaba el silencio. Demasiado silencio. Nadie junto a los refrigeradores. Maldita sea, ¿dónde se ha metido y? Susurré, moviéndome entre los pasillos y esforzándome por escuchar cada crujido. Ruido sordo. Un infectado se estrelló contra la vitrina. Un disparo rompería el cristal y haría demasiado ruido. Tomé una lata de refresco de un estante y la tiré al suelo. Golpeó las baldosas, rodó con un tintineo metálico, y el infectado se sobresaltó hacia el lugar del sonido. ¡Arug! Se abalanzó sobre la lata, la pateó y la lata siguió rodando, obligándolo a seguirla. Música. La música que empezó a sonar me obligó a reaccionar de inmediato. Disparé al infectado en la nuca. La bala le atravesó el cráneo y se desplomó. Corrí hacia la puerta. Afuera, un infectado despertó como de un sueño, se inquietó y se estrelló contra la pantalla. Luego, como si hubiera recuperado el sentido, comenzó a moverse por el edificio. Si uno reacciona, la información parece transmitirse en cadena y todos se dirigen por el mismo camino hacia la fuente. Casi como hormigas. La buena noticia era que el camino estaba casi despejado. Un rugido surgió de las profundidades del almacén y una puerta se abrió de golpe al otro lado. 2 chicas salieron corriendo, y tras ellas vertieron un paquete entero de infectados. Nada sale bien, ¿verdad? Muévete, a la salida. Grité, levantando la escopeta. Los que estaban más cerca cayeron uno tras otro bajo mi fuego. Las balas retumbaron en el espacio reducido, el retroceso me impactó en el hombro y los casquillos tintinearon contra las baldosas. Cuando las chicas llegaron a mí, miré por la puerta. Habíamos conmovido a todos los infectados y nos habíamos convertido en su objetivo. Algo hizo clic en su interior, como si todo lo innecesario se hubiera apagado. Sin miedo, sin vacilación. Solo frío cálculo y la voluntad de sobrevivir.
Cruzamos la calle a toda velocidad. Los cubrí, disparando a quienes se acercaban demasiado. La tienda se vació en un instante. El rifle de repuesto reemplazó al caído casi de inmediato. Recargué el rifle y seguí disparando. No bajes la velocidad. Corrí hacia la escalera y me giré para cubrir a las chicas. Más rápido, arriba. Grité mientras subían a toda prisa los escalones deformados. Los seguí. Cerca de la cima los vi trepando uno sobre el otro, subiendo. Saqué la última granada de fragmentación y la arrojé sin pensarlo 2 veces. La granada voló como en cámara lenta. Impactó cuerpos, rebotó y finalmente aterrizó en el asfalto. Hubo una explosión instantánea. Sangre y miembros destrozados salieron disparados. Agáchate. No te muestres demasiado, dije mientras subía al techo. El único consuelo era que los edificios estaban cerca unos de otros y no tenían más de 2 pisos. En pueblos como este rara vez construían más alto. El terreno era barato y había espacio de sobra. No tenía sentido. Una reliquia del pasado. No era el momento para pensarlo. Probablemente la bajada de adrenalina cuando tu mente empieza a divagar. Entrar desde el tejado a un edificio era imposible. Las puertas y trampillas estaban cerradas desde dentro. Forzarlas haría demasiado ruido. Revisé la distancia hasta el siguiente tejado. Había una furgoneta aparcada cerca. No estaba lejos. Salta, dije, inclinándome sobre el borde. Me impulsé contra la pared y aterricé en el techo de la camioneta. Date prisa, no te quedes atrás. Yo y tengo miedo a las alturas, dijo Ana en voz baja, paralizada por el impacto. Si no saltas ahora, morirás, alcé un poco la voz. Teníamos que movernos mientras pudiéramos. No había tiempo para tonterías. Quizás haya otra forma, de bajar. Susurró con voz temblorosa. Salta, o me voy en 5 segundos. 5, empecé la cuenta regresiva. Bella saltó en ese instante. La atrapé y la solté. Ana se quedó parada en el borde, apretando los dientes, y un segundo después se bajó. La sujeté para que no se cayera y la bajé sobre el techo de la camioneta. Bajé y los ayudé a bajar. No celebres todavía, dije mirando hacia la calle. Habíamos ganado tiempo, pero no habíamos llegado muy lejos. Los infectados ya convergían por todos lados. Vi a una pareja acercándose a nosotros. Finalmente la suerte nos acompañó y, sin mucha dificultad, cruzamos las afueras del pueblo. Esas son probablemente las latas de comida más caras que he probado en mi vida. Aún así, si te quedas quieto, no verás más allá de tus propias narices. Comprender la situación y tomar decisiones solo se aprende en los momentos difíciles. Los infectados actúan en equipo. Si te pierden de vista, les resulta muy difícil encontrar a su objetivo, y si surge un nuevo detonante, cambiarán de prioridad al instante. Pero su instinto principal siempre es transferir el parásito a un nuevo huésped. En cuanto detectan a un humano vivo, todo lo demás deja de existir. Como hoy, a pesar de que la música seguía sonando, se olvidaron de inmediato y nos vieron a nosotros. Tan pronto como desaparecimos, solo unos pocos infectados permanecieron en el mismo lugar, el resto regresó, volviendo al teléfono con la música que seguía sonando. de verdad nos habrías dejado atrás si no hubiéramos saltado? Preguntó Bella, mirándome. Sí, dije con calma. No te voy a mentir. No nos conocemos. Nos conocimos hoy. ¿Cómo puedes? Empezó Ana, pero su voz vaciló. Tiene razón, la interrumpió Bella. No nos debe nada. Deberíamos estar agradecidos de que nos haya salvado. La protesta de Ana murió bajo la mirada de su amiga. Al llegar al coche, un pequeño hocico apareció en la ventana. El cachorro ladraba alegremente, meneando la cola y saltando contra el cristal. Apenas me conocía, pero ya estaba emocionado de verme. Abrí la puerta, lo cargué en brazos y le acaricié la cabeza. Su cola no dejaba de moverse. Es tan lindo, dijo Ana, acercándose para acariciarlo. El perro gruñó suavemente y se arrimó más a mí. Saqué una lata de comida de mi mochila, saqué un poco y se la puse. La devoró con avidez, gruñendo entre bocado y bocado. Mientras comía, fui a buscar la batería y abrí el capó para volver a colocarla. ¿A dónde vamos? Preguntó Bella. ¿Nosotros? Repetí con una leve sonrisa. Te saqué de ahí. De ahora en adelante, tú sigue tu camino, yo el mío. Espera, Ana se acercó. No tenemos armas ni coche. Nunca lo lograremos solos. Habló con pánico, con el trauma de lo sucedido aún impregnado en su voz. Exhalé y miré al cielo. Ese no es mi problema, dije, cerrando el capó.
Levanté al cachorro, lo senté con cuidado en el asiento del copiloto y encendí el motor. Me puse al volante, pisé el pedal y el motor rugió, pero de repente mi visión se volvió borrosa, como si algo nublara mi vista. ¿Qué? Me froté los ojos. Conduje un poco y me detuve. Giré el retrovisor y abrí los ojos de par en par. Quizás había entrado algo de polvo. Eso es imposible, susurré. Mi ojo se había nublado casi idéntico al del infectado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el incidente en el laboratorio? Más de 3 días. Volví a comprobarlo. El mismo resultado. Sentí un escalofrío. Si hubiera estado infectado, la incubación habría terminado hacía tiempo. Pero seguía siendo yo mismo. Poco a poco, mi visión se aclaró. El ojo parecía casi normal de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero mi corazón latía con fuerza y mi respiración era entrecortada. Abrí la puerta, salí y me agarré la cabeza. El aire se sentía demasiado pesado y me invadió el pánico. Señor, ¿cambió de opinión? La voz de Bella me llegó mientras subía corriendo. No respondí, apretando más fuerte mi cabeza. ¿Estás bien? Preguntó Ana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la cepa empeoró solo en este momento? No, no es eso. Probablemente sea la respuesta inmunitaria. Mi cuerpo está combatiendo el parásito. La infección avanza lentamente, y esta debe ser la reacción. Al diablo con mis planes, parece que tendré que volver al laboratorio Helix. Si lograron recopilar algún dato, aún podría tener una oportunidad. Como dice el viejo refrán, cuéntale tus planes al destino y se reirá en tu cara. Voy a Pittsburgh, hay varias zonas de cuarentena por ahí. Podemos elegir una. ¿Alguien puede conducir? Pregunté, sintiendo que se me nublaba la vista de nuevo. Cada vez me costaba más concentrarme. Puedo, dijo Bella. Entonces sube. Vamos, por allá, exhalé. Al menos no me había alejado demasiado de la frontera estatal. ¿Por qué fui tan ingenuo? ¿Por qué pensé que no podía infectarme? Rayos. Incluso pensé que podría tener algún tipo de inmunidad al Cordyceps, que no tenía que preocuparme por las picaduras. Esta vez la cagué de verdad. Con esfuerzo, me subí al asiento del copiloto, con el cachorro en brazos. Apoyé la cabeza en la ventanilla. Mi respiración se volvió pesada y entrecortada. Quizás deberíamos dejarlo. Iba a dejarnos. A través del zumbido en mis oídos, capté la voz de Ana. No. Él nos salvó, replicó Bella, pisando a fondo el acelerador y volviendo a la carretera. Me sentía peor a cada segundo. Todo se desvanecía ante mis ojos. El mundo se disolvió en una neblina. Desperté de golpe. Levanté la cabeza con esfuerzo. Seguía en la camioneta. Alguien me había puesto una almohada. Me palpitaba la cabeza, empapada en sudor. Me ardía la piel. Al tocarme la frente, noté la fiebre. Parecía que seguía viva. Mi cuerpo luchaba contra el parásito. Giré la muñeca y miré mi reloj. No habían pasado más de 4 horas. ¿Dónde estábamos? Miré a mi alrededor y vi que nos habíamos detenido cerca de una casa. Abrí la puerta y salí. Sentía las piernas débiles. El cachorro saltó tras mí inmediatamente. Noté que la funda que llevaba en el muslo estaba vacía. La chica, ¿se llevó el arma? Murmuré. Tenía que llegar a Pittsburgh. Solo allí, en el laboratorio de Helix, podría haber respuestas. O pruebas de que ya era un cadáver andante. Eso facilitaría la liberación. Me dirigí a la casa y empujé la puerta con el hombro. Entré arrastrando los pies por el pasillo, arrastrando las botas por el suelo. Al final del pasillo, Bella apareció de repente. Tenía la pistola en las manos, mirándola con sorpresa antes de bajarla al verme. Señor, está despierto. Exclamó Bella aliviada. No me llame señor. Soy Víctor, dije con voz áspera. Bueno, y Víctor. Queríamos descansar y comer algo. Decidí pasar por casa de mi tía, pero no estaba, así que nos quedamos aquí, dijo Bella. ¿Dónde estamos? Pregunté, todavía intentando comprender lo que me rodeaba. A unas 20 millas de la ciudad, respondió. Entendido, tenemos que llegar cuanto antes, dije, exhalando. Cada hora que pasaba sentía que me faltaban las fuerzas. Terminaremos de comer y luego nos iremos, agregó Bella, señalando con la cabeza hacia la comida extendida sobre la mesa. No tenía apetito. Me ardía el pecho, la cabeza me latía con pensamientos pesados. La chica parecía más apetitosa que la comida en la mesa. Quería hundirle los dientes en la garganta. No tengo mucha hambre, murmuré, me apresuré a ir al baño. Algo andaba mal.
Con cada minuto que pasaba, mis pensamientos se volvían más confusos, como si alguien me cortara el aire poco a poco. Cuando abrí los ojos y me miré al espejo, me quedé paralizada. Algo se movía en mi ojo. Literalmente podía ver hilos finos retorciéndose bajo la superficie del hongo. No sabía por qué progresaba tan lentamente, pero se estaba propagando. Lo más probable es que la muerte del huésped en el laboratorio casi hubiera matado a la espora. Pero mi cuerpo había sobrevivido y ahora el parásito había despertado. Ya basta de vivir, susurré mientras salía del baño. Me senté a la mesa. La comida de mi plato se había enfriado. Comí sin saborearla. Mi lengua se sentía muerta, como si el sabor de la vida se hubiera ido con ella. Era una sensación terrible, darme cuenta de que mi cuerpo sigue siendo mío, pero ya se me escapa. El tiempo se agotaba. Tenemos que irnos, dije poniéndome de pie. No discutieron. No tomé el volante. El paisaje exterior se desvanecía más rápido que mis pensamientos. Todo dentro estaba ocupado por una sola cosa: el parásito. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de dejar de ser yo mismo? La ciudad se acercaba. No tomábamos la carretera principal. Bordeábamos la autopista. Me sentía como un extraño, pero aún así notaba algo extraño. Detente, exhalé. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Bella sorprendida. Detente, repetí. Obedeció, redujo la velocidad y la camioneta se desvió hacia el arcén. Saqué los binoculares y miré hacia adelante. Había varios autos alineados en la carretera. Demasiado ordenado. Demasiado deliberado. Esto no fue un accidente. Fue una barricada colocada deliberadamente para bloquear el paso. El tiempo era corto, pero tomar otra ruta costaría horas. Y no me quedaban horas. Voy a comprobarlo, dije abriendo la puerta. Salí, levanté el rifle y avancé lentamente. Me escondí entre los árboles y examiné la zona, pero nada parecía sospechoso. Decidí inspeccionar la barricada. Al acercarme a uno de los coches, agarré la manija de la puerta y la abrí con cuidado. Dentro había un hombre apuntándome con un revólver. Destello. Estallido. Salí despedido hacia atrás. Golpeé el asfalto caliente. La bala me entró por la parte superior del pecho, donde no había placa. La sangre brotó a borbotones, mi corazón latía con fuerza y mi visión se nubló. Dios mío, míralo, dijo la voz de un desconocido desde arriba. Está cargado. Seguro que el camión está lleno de equipo. Espero que Alex no los haya dejado escapar. Las voces sonaban apagadas, como si estuvieran bajo el agua. Intenté respirar, pero el aire se abría paso entre la sangre. Un calor se extendió por mi cuerpo. No la vida, sino el fin. Sí, esta carretera es una mina de oro, dijo otra voz. Tantos coches, tanto que llevar. Oye, se está muriendo lentamente. Acaba con él, sugirió uno de ellos. No quiero desperdiciar ni un tiro. Lo voy a cortar en dos, dijo alguien acercándose. Un cuchillo se deslizó hacia mi garganta. La realidad se desdibujó. Saliva pegajosa me corría por la boca. Mi visión se nubló y el dolor en el pecho se atenuó. Ya no entendía lo que hacía, solo seguía mi instinto. Mi mano agarró la del desconocido, me abalancé, hundí los dientes en su garganta y le arranqué un trozo de cuello. ¿Qué mierda? Gritó el hombre restante, tambaleándose hacia atrás horrorizado. Ya nada importaba. Ataqué como un animal, desgarrándolo con las manos y los dientes. Solo cuando dejó de moverse recuperé la conciencia. Saboreé la sangre y lo escupí todo. Estoy enfermo, casi vomité por la repugnancia de lo que había hecho. Con la mano ensangrentada tiré de mi camisa y la abrí de golpe. No tenía ningún agujero en el pecho. Me puse de pie con dificultad y me dirigí hacia la camioneta. Desde lejos, vi a las chicas gritar mientras otro cabrón se les abalanzaba. Aceleré el paso y eché a correr. Acercándome, apunté y disparé una vez. El atacante se desplomó en el suelo. No te detengas, conduce ahora, dije mientras volvía a subir a la camioneta. Está bien, respondió Bella. Recorrió con la mirada mi cuerpo manchado de sangre. ¿Estás bien? Te vimos caer, estoy bien, dije con fuerza. Solo conduce. Me golpeó de nuevo. Mi visión se tambaleó, como si alguien atenuara las luces. Mis manos no obedecían, mis piernas se sentían extrañas. El cuerpo estaba pesado, la respiración entrecortada. Bella no preguntó más. Hicieron lo que tenían que hacer en silencio. Embiste el auto por un lado, grazné. Lo tengo, dijo ella. Bella pisó el acelerador, inclinó ligeramente la camioneta y estrelló el parachoques contra la barricada.
El metal chirrió, las llantas patinaron. Unos segundos más y el camino se despejó. La camioneta salió disparada, ganando velocidad. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Todo vuelve al principio. Mirando con los binoculares la zona de cuarentena, vi maquinaria y gente construyendo los muros. Me recordó los viejos tiempos, cuando los humanos construían castillos para protegerse, creyendo que cuanto más altos fueran los muros, más seguros estarían. Ahora, parecía la única forma real de mantener alejados a los infectados o de limpiar completamente la zona de enfermos. Puedes ir allí, dije, bajando los binoculares. Dentro de la zona de cuarentena, bajo protección militar, estarás más seguro. Pero no te hagas ilusiones, la vida allí ya no es lo que era. Raciones limitadas, condiciones difíciles. ¿De verdad será seguro? Preguntó Ana con voz insegura. Tanto como puede ser cualquier cosa hoy en día, respondí. ¿No vienes con nosotros? Preguntó Bella. No. Todavía tengo cosas que hacer, dije secamente. Tras despedirme, logré arrancar el coche con esfuerzo. La carretera estaba destrozada, con señales de una escaramuza reciente por todas partes. Vehículos volcados, manchas de sangre, restos quemados. El bombardeo había transformado el terreno. Había demasiados infectados en la carretera principal, y los escombros impedían conducir. Tuve que desviarme y continuar a pie, avanzando con cuidado por el bosque denso. Armado hasta los dientes, listo para cualquier cosa. Por fin llegué al laboratorio. Saqué una jeringa, algo así como un estimulador de energía, una sustancia destinada a limpiar el cuerpo y agudizar los sentidos. Me la inyecté en el brazo y sentí un calor que me recorría las venas. Mi mente se aclaró y mis pensamientos se agudizaron. Destellos del pasado pasaron ante mis ojos durante nuestra misión de limpieza. El escuadrón entró en el laboratorio, avanzando paso a paso. Acabaron con los infectados, limpiando las salas una tras otra. Pero entonces todo salió mal. Un grito resonó más adelante, luego otro, y los sonidos de la batalla se fundieron en el caos. Después de eso, solo ráfagas de disparos y salpicaduras de sangre. Salí del recuerdo y me acerqué a la entrada. No hay cadáveres, murmuré, frunciendo el ceño mientras miraba a mi alrededor. Eso no podía ser cierto. El escuadrón había matado a muchos infectados, así que ¿dónde estaban los cadáveres? Me agaché y pasé el dedo por el suelo polvoriento. Marcas de sangre arrastradas se extendían por el interior del edificio. Algo o alguien se había llevado los cuerpos. Acercándome con cautela a la puerta, noté marcas de garras en la pared. No había luz dentro. Encendí mi linterna y escudriñé el pasillo. Si no recuerdo mal, los informes decían que las instalaciones contaban con un generador de emergencia. En caso de emergencia, la electricidad se podía restablecer manualmente. Pero cuando llegamos, las luces seguían encendidas, así que nunca tocamos el generador. Necesitaba encontrar los planos del edificio para reactivar la electricidad. Tras buscar en la central de seguridad, finalmente los encontré. Según los planos, los generadores estaban en el sótano, accesibles por una escalera en el ala derecha. Los interruptores principales y los sistemas eléctricos estaban arriba. A cada paso, me apetecía menos seguir adelante. La oscuridad, las manchas de sangre por todas partes, irradiaban miedo. Si mi vida no dependiera de ello, nunca habría regresado. Al bajar al área de mantenimiento, vi un laberinto de tuberías oxidadas, corroídas y medio rotas. Lo que me llamó la atención fue lo que las cubría. Córdices. Una película fúngica gris con zarcillos veteados envolvía el metal como algo vivo, extendiéndose lentamente. No me digas que el hongo entró en el sistema de agua, infectó el laboratorio, murmuré. Avanzando más por el estrecho pasillo, finalmente encontré los generadores. Enormes, cubiertos de polvo y sin uso desde hacía mucho tiempo. Bueno, ¿cómo demonios lo enciendo? Murmuré, estudiando el panel de control. Si no recuerdo mal, primero se alimenta el sistema y luego se enciende el motor. Debería haber una pequeña batería de respaldo y quizás un arranque manual, por si acaso. Limpié el polvo del panel, accioné los interruptores necesarios y presioné el botón de arranque. KTH. El motor tosió, chisporroteó y finalmente cobró vida. Un profundo estruendo resonó por la habitación y un ligero olor a diésel llenó el aire. Solo quedaba conectar la alimentación al circuito de emergencia. Subiendo las escaleras de nuevo, entré en la sala de los paneles de interruptores. Según los esquemas, allí debía estar el cuadro de distribución principal.
Encontré la palanca de alimentación principal, la apagué y accioné la de emergencia. No pasó nada. Tal vez perdí una conexión en alguna parte, murmuré. Intenté levantar uno de los interruptores y un destello me cegó al instante. Se oyó un fuerte crujido al saltar una chispa por el contacto. Retiré la mano por instinto y la apagué rápidamente. Sí, tal vez lo deje en paz, murmuré, mirando el contacto quemado. Un buen electricista solo recibe una descarga eléctrica una vez en la vida. Bien, piensa con lógica. Este cable viene del suministro de emergencia y luego se conecta al circuito principal, donde las fases están conectadas en serie. Lo que significa que, este interruptor debe haberse disparado. Parece que se activó el seguro. Un siseo agudo acompañó el arco al volver a conectar los contactos. Saltaron chispas. Me estremecí y cerré los ojos con fuerza. Estúpido, quizá, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Las luces del techo parpadearon varias veces y luego se encendieron. El leve zumbido de los ventiladores siguió, y las máquinas comenzaron a moverse. Pero, no había ninguna sensación de alivio. Tic tic tic. Y desde lo profundo de los conductos de ventilación llegó un sonido extraño. Luego otro. Decenas de susurros, crujidos, gemidos. No me digas, que habían estado aquí desde siempre. Maldije y corrí de vuelta al puesto de seguridad. Encendí la terminal principal y los ordenadores. Uno a uno, los monitores se activaron. Casi de inmediato, las señales de vigilancia empezaron a abrirse. Me dejé caer en la silla que crujía y empecé a recorrer las vistas de las cámaras de las instalaciones. Saqué un paquete de cigarrillos arrugado y encendí uno. El amargor me quemó la garganta, pero me tranquilizó. En las pantallas, imágenes de cuerpos infectados parpadeaban, una niebla ondulante flotando entre ellos como algo vivo. Y entonces lo vi. Una masa enorme que latía lentamente en el centro de la sala. El hongo se había extendido, transformándose en algo así como un nido, o tal vez un nodo. Los hongos tienden a tejer sus raíces bajo tierra, formando vastas redes propias. Dios mío, con el tiempo, podría invadir toda la ciudad. En los monitores, los rostros de los infectados eran apenas reconocibles. Antes humanos, ahora cubiertos de hongos, retorcidos y distorsionados. La mayoría parecían ciegos. No les quedaban ojos. Imagen 1. Di una calada larga y soplé el humo sobre la pantalla. La neblina se extendió, oscureciendo la imagen. ¿Qué opción tenía? Estoy infectado. Es cuestión de tiempo, un día, quizá 2. Entonces me perderé. ¿Y entonces qué? ¿Vagaré por el mundo sin memoria, sin voluntad, como una de esas cosas? No le desearía ese destino a nadie, y menos a mí. Pero adentrarse en el laboratorio también fue una locura. Habíamos perdido a 26 personas y aún no habíamos despejado el complejo. Y yo estaba solo, Dios sabe cómo terminaría esto. Su fuerza y su debilidad residían en su número. Me acosarían todos a la vez. Probablemente no me tratarían como una amenaza seria, no intentarían esconderse como antes. Solo me quedaba una idea. Tenderles una trampa, atraerlos y volar todo el maldito lugar por los aires. Al volver a escanear las cámaras, encontré un punto. La mayoría de los infectados estaban agrupados cerca de las áreas de retención, las habitaciones donde guardaban a los sujetos de prueba, tomaban muestras y luego los niveles con una clasificación y análisis exhaustivos de las mismas. El problema era que también había infectados en el piso de arriba. Si subía y los revolvía, todo reaccionaría y sería difícil salir. Claro, podría saltar por una ventana, pero me dejaría expuesto a la persecución de la multitud. Decidido a despejar todo el lugar, empecé a arrastrar material inflamable al pasillo, cualquier cosa que pudiera arder. Buenas noticias. Había un par de bidones de combustible para los generadores del laboratorio. Para la trampa, improvisé algo parecido a un cóctel Molotov, para convertir el pasillo en una pila purificadora. Me puse la máscara de gas para que los vapores de la gasolina no me alcanzaran y me dirigí a la puerta del laboratorio. La abrí de golpe, apunté y le disparé al infectado en la cabeza, pero no cayó, se quedó paralizado y corrió hacia mí. Tuve que vaciar algunas balas. ¿Se habían vuelto más duros? Me había quitado el supresor de antemano para que los disparos fueran más fuertes y llamaran la atención de toda la instalación. Unos gruñidos entrecortados empezaron a resonar por el laboratorio. Muchos infectados empezaron a salir del complejo. No pude quedarme mucho tiempo eliminándolos. Empecé a retroceder. En el calor, casi me olvidé de las escaleras que conducían a los pisos superiores.
Una turba ya bajaba en un instante, así que me pegué el rifle a la espalda y saqué la escopeta. Los perdigones acabaron con 2 o 3 infectados a la vez. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 8. Todo vuelve al principio. La cosa iba a peor, y corrí a toda velocidad hacia mi trampa. Probablemente nunca había corrido tan rápido en mi vida. En segundos agarré el cóctel Molotov. Me temblaban tanto las manos que tuve que forcejear con el encendedor. Finalmente, el trapo prendió y lo arrojé de vuelta. Al caer al suelo, la botella se hizo añicos, la llama saltó a la gasolina y el derrame se encendió. El pasillo se incendió en un instante. El suelo estalló, el rastro de combustible se dirigió a las latas y las hizo estallar en un instante. Una explosión aguda y salvaje llenó el pasillo con un muro de llamas. Estaba corriendo cuando la descarga me golpeó. La ola de calor me derribó y me lanzó hacia adelante. Di varias vueltas antes de detenerme. Me zumbaba la cabeza, un rugido como de sirena se elevó dentro de mi cráneo. Me obligué a tumbarme de espaldas. A través de la visera agrietada de la máscara, vi lenguas de fuego danzar a mi alrededor, y sentí el aire caliente quemarme los pulmones. Hacía demasiado calor. Miré hacia abajo y me di cuenta de que mi ropa estaba en llamas. El combustible que me había empapado se había encendido. Empecé a golpear las llamas, sintiendo la piel quemarse bajo la ropa. Alarma. La sirena del laboratorio aulló y el agua brotó del techo. El flujo llenó el pasillo rápidamente, apagando el incendio. Pronto las llamas se extinguieron. Solo en los rincones más alejados, donde se había acumulado el combustible, aún ardían débiles llamas. Todo estaba ennegrecido. Paredes carbonizadas, humo y cuerpos de los infectados esparcidos por el suelo. Respiré hondo. Muchos habían sido destrozados por la explosión o quemados hasta quedar irreconocibles, con la esperanza de que no se levantaran. Al tambalearme, mi visión se nubló. Me tambaleé, casi me desplomo hacia adelante. Apoyé una mano en el suelo y jadeé. Un zumbido me latía en las sienes. Entonces lo comprendí de verdad. El agua podía contener esporas. Las había inhalado al romperse la máscara. Me levanté con esfuerzo, intentando alejarme del agua que se escurría. Necesitaba una máscara de gas completa. Me abrí paso hasta la escalera del segundo piso, me desplomé en la barandilla y dejé que mi cuerpo recuperara un poco de fuerza. Tras un momento, me recuperé y subí. En la puerta del segundo piso, se oían ruidos extraños. Tic-tic. Ese sonido otra vez, como el piar de un insecto cerca. Como una mantis, solo que más fuerte. Apenas tenía fuerzas para levantar el arma. ¿Por qué no pensé que la alarma saltaría? Fui yo quien restableció la energía. Debería haberla apagado antes del ataque. Reuniendo mis últimas fuerzas, levanté el arma, apreté el cañón contra mi estómago y apreté el gatillo. El disparo me ensordeció. El sonido me atravesó el cráneo como una rama que se rompe dentro de mi cabeza. El retroceso me lanzó hacia atrás, rodé por las escaleras y caí al suelo. KH y tosí. Algo pesado cayó sobre mí. Con la vista borrosa, vi el rostro retorcido de un infectado intentando hincarle el diente. No se resistió mucho, se quedó paralizado y se levantó, ignorándome por completo. Sin dudarlo, agarré la escopeta y le disparé en la cabeza. El tiempo se me escapó entre los dedos. Intenté levantarme, apoyándome en el suelo frío, y luego me agarré a la barandilla. Me temblaban las piernas, apenas respondían. Era como estar borracho, tan borracho que mi cuerpo ya no me pertenecía. Nunca había tocado drogas, pero probablemente parecía un drogadicto. Subí las escaleras a rastras, me desplomé de bruces en el suelo y me quedé allí tendido varios segundos, incapaz de moverme. Finalmente, me incorporé y me arrastré hasta el laboratorio. Me dejé caer en una silla, con la vista perdida en los informes esparcidos por el escritorio. Las letras se desdibujaron, flotaron, perdieron sentido. Mis pensamientos se desmoronaron como arena. Lo único que logré entender fue: compuesto B. Presenta una marcada destrucción de células fúngicas. Los experimentos con muestras resultaron fatales. No apto para vacunas. Altamente tóxico, letal para humanos. Mi mente se nubló. No había más tiempo para pensar. De todas formas, me estaba muriendo, de una forma u otra. Encontré una jeringa. Junto a ella había un vial marcado con una B. Extraje una pequeña dosis y me la inyecté en el brazo. Al principio, nada. La neblina en mi visión empezó a disiparse, mi respiración se hizo más fácil, mis pensamientos se tranquilizaron. Entonces, en un instante, todo se congeló y comenzó el infierno.
Mi cuerpo se convulsionó y caí al suelo. Cada músculo se retorcía en espasmos. Se apretaban y se sacudían a cada segundo. Cada nervio, cada célula gritaba. No podía evitarlo, me estaban revolviendo del revés. Miles de agujas me atravesaban cada centímetro. 2 vehículos blindados se detuvieron frente al laboratorio. De ellos descendieron soldados con uniformes de cuarentena. El informe indica que hubo movimiento aquí, dijo el hombre del uniforme de capitán, ajustándose la máscara de gas. Pónganse las máscaras. Revisen las comunicaciones. Muévanse rápido. Registren cada rincón. El equipo se puso máscaras con comunicaciones internas, revisó sus linternas y entró al complejo. Un equipo de rastreo ya pasó por aquí, le dijo uno de ellos al capitán. Misión declarada fallida. Escuadrón completo perdido. Entendido, respondió el capitán, caminando lentamente por el muro. Entonces, ¿por qué hay electricidad? Las luces están encendidas. La mayor parte de la red eléctrica había sido destruida por los bombardeos. Solo se habían restablecido partes de la zona de cuarentena. El laboratorio debería estar muerto, pero hay energía de emergencia. Alguien la encendió, agregó el teniente. ¿Por qué? Murmuró el capitán. Aquí no hay armas. No hay provisiones. ¿Quién se molestaría en esto? ¿Quién está metiendo la pata? En los laboratorios científicos, los biólogos eran considerados activos de alta prioridad. Debían ser protegidos a cualquier precio, incluso con sus vidas. Pero las fuerzas de Pittsburgh no contaban con hombres de repuesto para proteger este lugar. Una vez que el equipo de reconocimiento confirmó una señal, enviaron una unidad armada. Señor, mire, el teniente señaló una pared ennegrecida y varios cuerpos cerca. Algo explotó aquí. ¿Quién desalojó este laboratorio y dónde están ahora? Dijo el capitán, apretando el rifle con más fuerza. Manténganse alerta. Podría haber un grupo armado dentro. Los pocos infectados que quedaban fueron despachados cerca de la entrada. El escuadrón revisó el edificio y se trasladó al segundo piso. Los números de serie de las armas y coinciden con los nuestros, dijo el teniente, cogiendo una escopeta y un rifle y entregándoselos. Los dispararon recientemente, dijo el capitán en voz baja, inspeccionando los cañones. Unos pasos más adelante, encontraron un cuerpo en medio del laboratorio. ¿Estaba solo? ¿O lo habían dejado atrás? El capitán se arrodilló, apartó con cuidado el uniforme y levantó una placa de identificación. Uno de los nuestros. Fedra, de operaciones especiales, dijo en voz baja. Se quitó la máscara rota y comprobó el pulso. No hay señales de infección. Tampoco pulso. El teniente notó una jeringa vacía cerca, con restos de líquido transparente dentro. El capitán frunció el ceño, gruñó en voz baja y se puso de pie. Unos minutos después, el equipo terminó su rastreo. Al no encontrar nada inusual, los soldados salieron del laboratorio, sellando y etiquetando las puertas tras ellos.